Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de un tema que ha conmovido a miles. Halil Ibrahim Ceylan está al borde de una gran decisión entre el amor y la conciencia. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Halil Ibrahim Ceylan fue visto saliendo discretamente de un restaurante en Estambul acompañado de una mujer misteriosa. No era una simple reunión de amigos. Quienes presenciaron el momento describieron miradas intensas, gestos cariñosos y un silencio cargado de emociones. Halil, reconocido por su papel en dramas televisivos cargados de pasión y dilemas morales, parecía estar viviendo su propio guión en la vida real. La mujer, según algunas fuentes cercanas, no es otra que una figura clave de su pasado, alguien que había estado fuera del ojo público durante años pero que, claramente, aún ocupaba un lugar en su corazón. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, su actual pareja, con la que comparte una historia pública y aparentemente sólida, se encontraba grabando un programa de entrevistas en vivo. Yo siempre confié en Halil. Él es un hombre íntegro, dijo su pareja durante el programa, sin saber que en ese mismo instante se gestaba una historia que pondría a prueba esa confianza. Al día siguiente, los medios turcos amanecieron con titulares impactantes. Infidelidad o reencuentro del destino, decían algunos. Otros eran más directos, Halil Ibrahim entre dos amores, traición o decisión de vida. El actor guardó silencio durante las primeras 48 horas hasta que decidió enfrentar las cámaras. En una entrevista exclusiva para un canal nacional, Halil expresó con voz temblorosa: sé que muchas personas me están juzgando ahora mismo, pero quiero que entiendan algo. La vida nos pone en caminos donde el corazón y la conciencia no siempre van en la misma dirección. A veces, hacer lo correcto no significa seguir lo que uno siente. Estas palabras encendieron aún más el debate. Las redes sociales se dividieron, algunos lo defendían apasionadamente, asegurando que tenía derecho a buscar su felicidad, otros, en cambio, lo criticaban duramente por haber puesto en duda una relación que parecía ser un ejemplo de estabilidad. En medio del escándalo, una fuente cercana al actor reveló que Halil había pasado los últimos días alejado del foco mediático, refugiado en una casa de campo, reflexionando sobre su futuro. Allí, acompañado solo por su perro y unos pocos libros, escribió una carta que, según se dice, contiene su decisión final. Ella fue mi primer amor. Nunca desapareció del todo. Pero también sé lo que construí con la mujer que está hoy a mi lado. Estoy entre lo que el corazón desea y lo que la conciencia aprueba. Esta decisión marcará el resto de mi vida, habría escrito. La carta nunca fue enviada, pero alguien muy cercano al actor la filtró a la prensa. El contenido completo no ha sido revelado, pero lo que se ha conocido bastó para reavivar la polémica. Programas de televisión, portales de farándula y miles de usuarios en redes comenzaron a especular sobre la identidad de la misteriosa mujer, así como sobre la verdadera naturaleza del conflicto emocional de Halil. Mientras tanto, en su círculo más íntimo, Halil se mantenía hermético. Apenas respondía mensajes y se limitaba a breves llamadas con su representante y algunos amigos de confianza. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, en esas largas noches de silencio, él no solo meditaba sobre el amor, sino también sobre su carrera y el precio de la fama. Un productor cercano a Halil confesó en una entrevista: Halil siempre ha sido muy reservado. Nunca le gustó mezclar su vida privada con su carrera, pero esta vez todo explotó. Él siente que lo que ama, el arte, actuar, se ha convertido en una vitrina constante donde no hay lugar para errores humanos. Pasaron los días, y el país seguía pendiente. ¿Quién era esa mujer que había regresado como una sombra del pasado? ¿Qué representaba para Halil? Y más aún, ¿qué iba a hacer con la mujer que lo había acompañado durante los últimos años? Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La misteriosa mujer decidió romper el silencio. En una entrevista exclusiva para una revista de tirada limitada pero influyente, se identificó como Leyla Karan, una exnovia de la juventud de Halil. Nos conocimos cuando ambos estudiábamos teatro. Fue un amor intenso, de esos que dejan huella. Nos separamos porque nuestras carreras nos llevaron por caminos distintos, pero nunca nos olvidamos, dijo. Según Leyla, el encuentro en el restaurante no fue casualidad, sino un intento de cerrar un ciclo que había quedado inconcluso. Le pedí que nos viéramos. No para volver,
sino para entender qué fue lo que realmente pasó entre nosotros. Alil es una persona profundamente emocional, y sentí que necesitábamos ese cierre. Sus palabras sembraron aún más dudas. Si solo era un cierre, ¿por qué tanta intensidad en aquella escena? ¿Y por qué Alil escribió en su carta que aún la amaba? Por su parte, la pareja actual de Alil, que hasta entonces se había mostrado firme, comenzó a mostrarse afectada por la presión mediática. Canceló varias presentaciones públicas y, en su última aparición, se la notó visiblemente dolida. Hay cosas que uno no espera. Confías, construyes, y de pronto todo se tambalea. Pero aún no he perdido la esperanza, dijo con voz quebrada. La historia tomó un nuevo giro cuando Alil regresó a Estambul tras casi 2 semanas en aislamiento. Se lo vio más delgado, con barba crecida y un semblante reflexivo. Se negó a dar entrevistas inmediatas, pero prometió un comunicado oficial. Ese comunicado, publicado en sus redes sociales, conmocionó a todos. Gracias a quienes me han acompañado en el silencio. Esta experiencia me ha enseñado que no siempre se trata de elegir entre dos personas, sino de elegir el tipo de hombre que uno quiere ser. No tomaré decisiones apresuradas. Me daré el tiempo que necesito para sanar y pensar. Estoy agradecido por el amor recibido, pero también por las críticas. Ambas cosas me han hecho crecer. Las palabras, aunque diplomáticas, no dieron una respuesta definitiva. ¿Estaba Alil aún con su pareja? ¿Había decidido volver con Leila? ¿O simplemente necesitaba estar solo? Los medios especularon con fuerza, pero esta vez no hubo más filtraciones. El círculo de Alil se cerró como nunca antes. Mientras tanto, los fanáticos iniciaron campañas en redes para dejarlo en paz y permitirle reconstruirse en privado. Poco después, se anunció que Alil abandonaría temporalmente la televisión para dedicarse a escribir y producir. Un proyecto teatral basado en experiencias personales comenzaba a tomar forma. Será una historia de decisiones, silencios, y ese espacio invisible entre el amor y la culpa, escribió en su blog personal. Aunque muchos interpretaron esto como una forma de catarsis, lo cierto es que Alil había encontrado en el arte un refugio para sanar. La producción, aún sin nombre definitivo, sería presentada como un monólogo íntimo, y él mismo estaría en el escenario. Se rumorea que, en uno de los ensayos cerrados, al final de su interpretación, Alil rompió en llanto. El público reducido, compuesto por colegas y amigos, se puso de pie y lo ovacionó. En ese instante, más allá de las decisiones sentimentales, quedó claro que Alil Ibrahim Seyhan estaba en un viaje más profundo, el de reconstruirse a sí mismo. Hoy, mientras sus seguidores esperan con ansias noticias oficiales sobre su vida amorosa, Alil camina por un sendero menos visible, pero mucho más significativo. Un sendero donde el amor ya no es solo un sentimiento romántico, sino una forma de amor propio, de coherencia y, sobre todo, de verdad. Y así termina, por ahora, este capítulo en la vida de Alil, una historia que, aunque marcada por el escándalo, también nos habla de humanidad, de vulnerabilidad y de la eterna lucha entre lo que se siente y lo que se cree correcto. Gracias por acompañarnos en este nuevo video. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas novedades. Hasta la próxima.